o me pongo más nervioso por estas plataformas. De igual manera en vivo va, también me pongo nervioso, pero, pero me pongo más nervioso estando aquí en cámara. Vamos a leer, hermanos, una porción de la Biblia ahí en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 21. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 21. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Verso 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. 14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre los pueblos como en este día. Verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Verso 21. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Así que, hermanos, en este capítulo 10 de Deuteronomio vemos a Dios hablando a su pueblo por medio de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Les hace ver aquí Dios qué es lo que quiere de ellos. Probablemente, hermanos, nosotros como hombres o como cristianos también nos hemos preguntado qué es lo que Dios pide de nosotros o qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. En estos pasajes, hermanos, que acabamos de leer son muy claros. Aquí Jehová expresa a sus hijos qué espera de ellos. Asimismo, hermanos, como podemos ver un ejemplo, como un padre inculca a sus hijos los valores en su casa, espera que se comporte con moralidad, espera que se comporte muy bien en su casa. Así Dios también espera con cada uno de nosotros, que nosotros también nos comportemos ante la sociedad, en nuestro entorno. De lo contrario, hermanos, si los hijos no se comportan con moralidad o no se comportan con esos valores que nosotros les enseñamos, muchas veces nos van a deshonrar. Así nuestro Dios, si nosotros no nos comportamos como Él nos pide, también lo podemos deshonrar. Aún mucho más importante, ¿va? A Dios, que lo vamos a deshonrar a Él si nosotros no hacemos lo que Él nos pide. Por eso el título de esta enseñanza, hermano, es ¿qué pide Dios de usted y qué pide Dios de mí? Vamos ahí al versículo 12, hermanos. De ahí nos vamos a ir a centrar en la meditación de esta noche, que dice así, el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas. El primer punto, hermano, es que le temamos. Que tengamos un temor, hermanos, reverente, que tengamos un miedo a fallarle, que tengamos un temor a hacer las cosas mal. Vamos a ver ahí, hermanos, en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8, y luego de ahí nos vamos a pasar a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener un miedo, debemos de tener ese temor reverente, primero que nada, a ofenderle, a ofender a nuestro Dios. Debemos de tener también un miedo o un temor también al seguir pecando. Si nosotros, hermanos, tenemos ese miedo, tenemos ese temor reverente hacia nuestro Dios, nosotros, hermanos, como creyentes, nos vamos a alejar de la maldad, nos vamos a retirar, no vamos a seguir pecando, no vamos a caer en tentaciones. Si nosotros tenemos ese temor o ese miedo reverente hacia nuestro Dios, que como un padre nos puede castigar. Eso, hermanos, ese miedo, ese temor nos hace que el cristiano, cada uno de nosotros como cristianos, vivamos con cautela, que lo que está enfrente, hermanos, de nosotros, lo vamos a meditar muy bien. Que si vamos nosotros a caer en esa tentación, nos vamos a alejar, hermanos, por el miedo que vamos a tener, por el miedo que le tenemos a nuestro Dios. También, hermanos, hay que andar preocupados, con temor, por lo que nos pueda pasar, si no andamos en los mandamientos de nuestro Dios. Hay que andar también preocupados, hermano. Hay que andar con ese temor hacia Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26, 27 y 31. Dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26, 27 y de ahí nos pasamos al 31. Dice así, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que, hermanos, aquí nos invita, hermanos, a que tengamos ese temor, tengamos ese miedo a fallarle a nuestro Dios, porque nosotros ya recibimos, hermanos, el conocimiento de la verdad. Ya tenemos el conocimiento de la verdad. Si nosotros fallamos, hermanos, voluntariamente, aquí mismo en este versículo nos dice que ya no hay más sacrificios por los pecados. Debemos de tener, hermanos, esa cautela para no pecar voluntariamente. Muchas veces no somos perfectos. De que pecamos, pecamos, hermano, no somos perfectos. Solamente nuestro Señor, que fue perfecto, lo tentaron y nunca pecó. Nosotros somos humanos, tratamos de no pecar, pero siempre va a haber pecado en nosotros. Pero siempre va a haber alguien, siempre va a estar nuestro Señor perdonándonos nuestros pecados que cometemos involuntariamente, no voluntariamente. Dice versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Debemos de tener, hermanos, ese temor de caer en las manos de nuestro Dios. Un cristiano, hermano, firme y conocedor de las palabras de la escritura de nuestro Señor, va a desarrollar, hermanos, ese miedo, va a desarrollar ese temor de fallarle a nuestro Dios, de caer en pecado, de caer en tentación, hermano. Va a desarrollar ese miedo de lealtad hacia nuestro Dios. Así como un miedo o un respeto, hermanos, de un padre de un hijo hacia un padre. Así nosotros, hermanos, vamos a tener ese respeto hacia nuestro Dios, porque es nuestro Padre ya. Nosotros somos sus hijos ya. ¿Ustedes creen, hermanos, que un
un cristiano inconstante, que a veces va, a veces no va a la iglesia. Bueno, sabemos que todos, cada uno de nosotros es la iglesia, pero que no va a reunirse, hermanos. ¿Ustedes creen que va a tener algún miedo de, de pecar? ¿O de algún miedo de qué es lo que le pueda pasar si él peca? Yo creo que no, hermanos, porque le va a faltar conocimiento. Dice la palabra de Dios que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Así también el cristiano inconstante, hermanos, también le va a faltar conocimiento y va a perecer también. Va a carecer de ese conocimiento del amor de Dios y de sus promesas, hermanos. Dios, hermanos, le hace la exhortación al pueblo de Israel a que le teman, pero también, hermanos, que le sean fieles, que le sean leales y sobre todo respetuosos hacia Él, como acabo de mencionar, como de un hijo hacia un padre, y no como de un esclavo a su amo. Un esclavo, hermanos, sí le tiene temor a su amo por lo que le pueda suceder, por el castigo que le pueda dar, a lo mejor por los azotes que le pueda dar. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, también debemos de tener un temor más grande, porque nuestro Dios es todopoderoso, hermanos. Nuestro Dios es el más grande y debemos de temer a su castigo. El número 2, hermanos, que vamos a ver es que dice así en el versículo también 12, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Que andemos, hermanos, en todos sus caminos. El Señor pide que andemos en todos sus mandamientos, hermanos, y en todos sus caminos. Recordemos que Dios quiere que sus hijos que estemos entregados, hermanos, por completo. Que no estemos entregados a medias. Que no seamos ni tibios, digo, que no seamos fríos ni calientes, que seamos tibios. O sea, que estemos entregados completamente, hermanos, hacia Él. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Aquí claramente nos dice, hermanos, ¿amas a Dios o amas al mundo? No hay de que vuelta de hoja, de que es ¿amas a Dios o amas al mundo? No es que digamos que estar en el mundo es malo, hermanos, porque estamos en el mundo. Pero aquí claramente nos dice que debemos amar a Dios, que debemos de andar en el camino de Él, que debemos de servir, hermanos, a Él. Sabemos, hermanos, que como dice ahí la palabra de nuestro Dios en este versículo que leímos, dice servir a Dios y la riqueza. Sabemos que las riquezas no son malas tampoco, no son malas. Lo malo es encariñarse con ellas y servirle más a ellas que a nuestro Dios. Por eso Dios nos dice, hermanos, que le sirvamos a Él en todo. Dios, hermanos, nos advierte que su camino no va a ser fácil. Y sabemos que no es fácil. ¿Por qué? Porque vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, vamos a tener tentaciones. Su camino no es fácil, hermano. Pero lo que sí nos dice Dios es la meta que Él nos promete, que es la vida eterna. Que esa sí la tenemos segura, hermanos, si no pecamos, si no caemos en tentaciones. Dice Mateo capítulo 7, versículo 14. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que, hermanos, andar en los caminos de nuestro Dios es andar en sus mandamientos, es andar cerca de Él.
es en obedecerle a Él en todo, es sirviéndole a Él, hermanos. Y ojalá seamos de esos pocos que haya en esa puerta para poder entrar en ese camino, poder que nos lleve a la vida, y sobre todo a la vida eterna. Dice también ahí en la palabra de nuestro Dios, en el capítulo que estábamos leyendo ahorita, en Deuteronomio 10:12, dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames? ¿Qué pide Dios de usted y de mí, hermanos? Que lo amemos también. Amar a Dios, hermanos, se encierra el querer temer, andar en sus caminos y servir a Dios. Eso es lo que se encierra, hermanos, temer a nuestro Señor, temerle lo que Él nos pueda hacer si nosotros no le servimos, no le amamos. El amar a Dios, hermanos, nos va a ayudar a desarrollar un miedo o un temor reverente hacia Él. El amar a Dios, hermanos, es el primer y gran mandamiento. En Mateo capítulo 22, versículo 37, dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El amar a Dios, hermanos, es el primer y gran mandamiento. Así que debemos de amarlo, hermanos, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Que todo lo que hagamos, hermanos, que todo lo que digamos en palabra venga de nuestro Dios. Que todo lo que hablemos venga de nuestro Dios. Que nuestro corazón le pertenezca a Él. Que nuestro corazón esté lleno de amor hacia Él. Que nuestras palabras estén llenas de pureza, hermanos. Hay que amarlo también, hermanos, con toda nuestra alma. Que nuestro sentir y nuestro vivir sea solamente Dios. Nadie más. Solamente nuestro Señor. Solamente nuestro Dios. Que ese sea nuestro sentir y nuestro vivir. Amar a Dios, hermanos, es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Porque sabemos que Él nos amó primero. En 1 Juan capítulo 4, versículos 10 y 19, nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que, hermanos, aquí vemos que Dios nos amó primero, antes de que nosotros le amáramos. Él, hermanos, nuestro Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Lo envió a morir por usted, lo envió a morir por mí. Imagínense, hermanos, hasta ese grado, Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros. Pongámonos, hermanos, a pensar, ¿en verdad amamos a nuestro Dios? Yo creo que sí, hermanos, porque si no, no estuviéramos aquí presentes. Estuviéramos haciendo alguna otra cosa, estuviéramos haciendo alguna otra actividad, si nosotros no amáramos a Dios. Estamos aquí, hermanos, escuchando de la palabra de nuestro Dios, porque nosotros como creyentes amamos a nuestro Señor, amamos a nuestro Dios, porque ese es el primer y gran mandamiento. El último punto, hermanos, que veremos es también qué es lo que pide Dios de cada uno de nosotros, es que le sirvamos. Dice ahí en el capítulo también, capítulo 12. Dice: y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
Al servir a Dios, hermanos, nos demanda trabajo, ponernos a trabajar, porque ponernos en acción, ser productivos, hermanos, eso es lo que nos demanda nuestro Señor. Eso es lo que nos demanda nuestro Dios al servirle, que trabajemos para Él, que seamos productivos. Lo que Dios, hermanos, pide de usted, pide de mí, no es solamente, hermanos, nuestro corazón, no solamente nuestra alma, hermanos, no solamente nuestra presencia, sino que pide que le sirvamos como Él lo necesita, como Él lo pide. ¿Y qué es lo que pide Dios de nosotros? Que le sirvamos completamente, no a medias, como le había dicho, completamente, de tiempo, pudiéramos decir de tiempo completo. Que nos ocupemos, hermanos, de la lectura, que nos ocupemos de la exhortación, que exhortemos a las personas de ahí afuera que hay un Dios que los puede salvar, que les enseñemos que hay un Señor, que hay un Dios y que hay un solo Salvador en el mundo que los pueda salvar a ellos también. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 16. 1 Timoteo capítulo 4, del 13 al 16. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Quiere nuestro Dios que le sirvamos, hermanos? ¿Quiere nuestro Dios que exhortemos al mundo? ¿Quiere que le enseñemos que hay un Salvador? ¿Por qué? Porque dice, dice en lo último del versículo 16, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si las personas en el mundo, hermanos, nos oyen, se van a salvar. Serán salvos también. Y por consciente, nosotros, hermanos, también seremos salvos. Ocupémonos, hermanos, de la predicación. Dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que nos ocupemos en mantenernos sanos, puros y santos, hermanos. Eso es lo que quiere también nuestro Dios de cada uno de nosotros, que nos ocupemos en mantenernos sanos, puros y santos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que pide, hermano, nuestro Señor, que nos ocupemos de la santidad, porque si no, el día de mañana, hermanos, que nosotros partamos de este mundo, no veremos al Señor. Ocupémonos, hermanos, de los asuntos de la iglesia. No seamos indiferentes. Sirvamos a Dios, porque esto, hermanos, es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Que no seamos indiferentes ante el mundo. Como les dije, salgamos, exhortemos, enseñemos para que ellos también puedan ser salvos, igual que nosotros. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia, hermano. Así es que, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Que tengamos temor,
¿Qué es lo que pide Dios de mí? Que tengamos reverencia hacia Él. Para concluir, hermanos, dice ahí en una porción también de los versículos que acabamos de leer ahorita, del 12 hasta el 21, dice en el versículo 14, dice, porque a Dios le pertenece todo lo que hay en los cielos y en la tierra. No le pertenece a nadie más que a Dios, hermano. Dice en el versículo 14, dice así, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en él. Nosotros, hermanos, le pertenecemos a Dios. El mundo le pertenece a Dios. Pero si nosotros no salimos al mundo, no exhortamos, no enseñamos, los que están inconversos, hermanos, pues nunca van a venir a nuestro Señor. Dice el versículo 15 también, de solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Dios, hermanos, nos escogió a cada uno de ustedes, a mí, para amarle, para temerle, para servirle. Dios, hermanos, también ahí en el versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Dios no hace excepción de personas. Dios es superior a los dioses. Dios es poderoso, grande y temible. Dice en verso 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Dios es justo, hermano. Dios es justo también. Dice ahí ya en el versículo 21, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Dios, hermanos, debe ser el objeto de nuestra alabanza. No hay otra cosa en este mundo, hermanos, que sea objeto de nuestra alabanza que nuestro Dios. Solamente nuestro Dios, hermano, debe ser objeto de nuestra alabanza. Debe ser nuestro objeto del diario vivir. Así, hermanos, como dice el versículo 16, ya para concluir, dice el versículo 16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestro cerviz. Aquí, hermanos, dice circuncidad tu corazón. En otras palabras, hermanos, que limpiemos nuestro corazón. Que limpiemos, que quitemos todo lo que nos estorba, hermanos, de nuestro corazón. Y que dejemos entrar en nuestro corazón la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que lo escuchemos, que le obedezcamos, que le amemos y que le sirvamos. Esto es, hermano, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere de usted. Eso es lo que Dios quiere de mí. Ya para terminar, hermanos, vamos a temerle, vamos a andar en sus caminos, vamos a amarlo y sobre todo, hermanos, vamos a servir. Este, hermanos, fue el mensaje, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escuchar y Dios les bendiga. Amén, hermano. Amén. Gracias a Dios. Ok, muchas gracias por esta predicación que verdaderamente es buena para empezar el año. Es muy buena porque nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Sabiendo lo que la Biblia dice, sabiendo lo que Dios nos quiere que nosotros hagamos. Porque hay muchas veces de que sí, nosotros tenemos muchos conocimientos y sabemos mucho de las cosas de Dios,
pero no lo ponemos en práctica. No lo ponemos en práctica, y si no lo pones en práctica, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. Estás pecando, y Dios no le gusta el pecado. Dios no le gusta Dios no le gusta relacionarse con el pecado. Dios ama a los pecadores, pero Dios odia el pecado. Dios no le gusta el pecado. Entonces, si nosotros hacemos una cosa que no está de acuerdo con la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Y muchas veces nosotros pecamos, como usted estaba diciendo, pecamos involuntariamente, y pecamos también sabiendo que estamos pecando. Y si estamos sabiendo que estamos pecando, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestro pecado. Y Dios nos va a limpiar. Dios nos va a limpiar, pero tenemos que confesarlo. Y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces, si lo continuamos haciendo, pensando de que Dios nos va a estar perdonando, vamos a ver si usted también va a ser así con sus hijos. Lo perdona y lo perdona y lo perdona, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, y especialmente todos nosotros que tenemos conocimiento, la mayoría de todos los que estamos aquí, estudiamos la palabra, hemos enseñado, y a nosotros son los primeros que Dios nos va a hablar, nos va a preguntar qué nosotros hicimos, porque ya nosotros tenemos conocimiento y tenemos que hacer lo que Él quiere. Nosotros no podemos vivir para nosotros tenemos que vivir para Él. Está muy bonita la clase que usted graba. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano Adrián. Muy apropiado el tema y todo lo que dijo. Verdaderamente muy importante siempre recordarnos de todas las cosas que usted mencionó, todos esos versículos importantes que a veces tenemos tendencia a obviar o a no vivir verdaderamente. Entonces, gracias por ese recordatorio y gracias por esa reflexión. Gracias.